La atención nacional se concentra en las aterradoras imágenes sobre la catástrofe ambiental en Casanare por la muerte de miles de animales, esto por falta de agua. Hoy el ministro de Minas, Federico Rengifo, respaldó la sanción impuesta a la multinacional Drummond por el vertimiento de carbón en la bahía de Santa Marta. Esto es una región muy bonita, muy rica, con muchos recursos, pero tiene un abandono total por parte del Estado. Y empezamos a construir en defensa del trabajo del campesino, en defensa por la tierra, en defensa por los derechos humanos y en defensa por los recursos naturales. Colombia es un país en crecimiento, que cuenta con amplias garantías legales y constitucionales, pero todavía existe una alta vulneración de los derechos de sus ciudadanos y en especial de algunos sectores sociales, entre ellos los campesinos, indígenas y afrocolombianos. Ellos son los principales afectados por el conflicto armado y por la insuficiente presencia del Estado en sus territorios, lo que ha hecho que se organicen y propongan políticas que les permitirían vivir en paz en su tierra. La Asociación Campesina del Catatumbo es una organización social, agraria, sin ánimo de lucro, que trabaja incansablemente por recuperar el tejido social de la región del Catatumbo. Nuestra lucha es defender los derechos humanos, el respeto al derecho internacional humanitario, por la permanencia del campesinado en el territorio, luchamos contra el desplazamiento forzado. Es decir, nuestra lucha fundamental está en la defensa integral de nuestro territorio y de la vida, de los recursos naturales y de todo nuestro entorno. Históricamente, ha sido difícil para los campesinos ser escuchados y atendidos efectivamente por parte del Estado, aunque se han organizado a nivel local, regional y nacional para exigir sus derechos. ASCAMCAT es un ejemplo de cómo las movilizaciones sociales y la exigencia legítima y pacífica de los derechos logra generar una negociación con los representantes del Estado. Históricamente, esta sociedad del Pacífico ha sido machista por naturaleza. Las mujeres tienen un rol característico que es el cuidado de la casa y la manutención de la familia. De manera tradicional, las mujeres han sido golpeadas físicamente por el varón debido a que ellos ostentan la posibilidad económica del hogar. Esto tiene graves consecuencias en los procesos de democratización locales, ya que la participación política de las mujeres es limitada. Por medio de una gestión a favor de la inclusión de mujeres y jóvenes afrodescendientes, Cococauca promueve su participación y liderazgo. Fui estudiante de la Escuela de Paz de Cococauca, en la cual me generé, esa escuela me fortaleció mucho en el contexto que vivimos, en el tema de territorio, de identidad étnica, de cultura, de género, el tema de jóvenes. La escuela me sirvió mucho porque en realidad vivía en el territorio, pero no sentía como esa importancia que tenía el territorio para mí. No sentía como esa importancia, simplemente como vivía por vivirlo. A partir de que empiezo a conocer un poco del territorio, de la cultura, de lo que nos hace diferente, de todo este tipo de cosas, me empieza a gustar. Y empiezo a ser parte de ello. Así como ellos, los indígenas también se han organizado para reivindicar sus derechos y generar propuestas de desarrollo territorial y políticas públicas. En su caso, la formación en derechos étnicos y los consejos municipales de paz les han sido de gran utilidad. Nos ha servido porque hemos entendido que todos somos seres humanos, todos tenemos los mismos derechos y que todos podemos defendernos como hermanos y como hermandad que se vivía ancestralmente. Como Luis, hay varios líderes rurales que quieren conseguir la paz en Montes de María, pero su tarea no es fácil, debido a la larga historia de violencia y vulneración a los derechos humanos que vive la región. Porque la guerra no cesa, Señor,
Quiero pedirte una explicación. Si aquí en la tierra ya no hay el amor, solamente existe la pura ambición. Hablamos de otro, no vemos lo nuestro. Nos importa poco aquellos sentimientos. A pesar de las circunstancias adversas en el campo, continúan existiendo organizaciones sociales que han logrado enraizarse en sus territorios y emprender proyectos productivos para su desarrollo. Bueno, el fin de la organización primero que todo ha sido la formación en el campesinado, mujeres y hombres para su avance en su cultura, recuperación de su cultura y estabilidad en el territorio. Sostenerse en el territorio. Los logros que hasta ahora hemos logrado, entonces, es la creación de la zona de reserva campesina, la creación de su plan de desarrollo y dentro del plan de desarrollo, entonces, aquí en el lugar donde estamos tenemos una finca de recría de búfalos. Es un logro. Enseguida tenemos un trapiche para moler caña, para producción de panela o miel, pero en otras partes tenemos entonces proyectos de ganado de doble propósito y tenemos trilladoras de arroz. Y hoy uno de los logros importantes para nosotros es incidir en que hayan unos principios de búsqueda de solución política al conflicto social y armado que ha vivido durante 50 años nuestro país, y que los campesinos y campesinas hemos tenido que vivir al medio del conflicto, y sigue siendo una tarea trabajar por esta solución política al conflicto. Bueno, este proyecto de búfalos es un proyecto que nos ayuda a gestionar el programa de desarrollo y paz para las comunidades más necesitadas en nuestra región, y la importancia está que con el aporte que hace la finca a las diferentes familias, enraiza a la familia en su territorio. Las zonas de reserva campesina son experiencias que sirven de ejemplo para los procesos organizativos que buscan la garantía de los derechos de la población campesina, el desarrollo sostenible y la participación activa en la gestión de los territorios. El apoyo y la financiación de diferentes actores sociales ha sido muy importante para las organizaciones campesinas y ellos son conscientes de eso. Se dejan de inyectar recursos a las organizaciones en un proceso como este que va fuerte. Si no hay recursos para movilizar, para logística, entonces el proceso se va a estancar, porque todavía no ha madurado esa relación política entre sociedad civil y administración municipal. Forum CID empodera a las organizaciones de la sociedad civil y les brinda el apoyo necesario para cumplir sus metas. Nosotros buscamos que campesinos, indígenas, afrocolombianos y mujeres queden fortalecidos y participen activamente en la reclamación de sus derechos. Desarrollamos nuestras acciones en alianza con organizaciones de base y con ONGs nacionales e internacionales, y promovemos el diálogo y la articulación con las entidades gubernamentales. Con ellos implementamos acciones de incidencia, administración de subvenciones, programas y proyectos y fortalecimiento de capacidades. Articulamos para el desarrollo sustentable 3 temas: democracia y derechos humanos, uso sostenible de recursos naturales y equidad de género. Todas nuestras acciones las realizamos con enfoque de derechos y de manera participativa para aportar a la capacidad de agencia de nuestros socios, poder articular nuestras acciones desde el nivel local hasta el nivel global. Así como en Colombia, Forum CID trabaja con organizaciones alrededor del mundo y cuenta con oficinas en Kenia, Tanzania, Camboya y Bielorrusia. Su sede principal se encuentra en Estocolmo, Suecia, desde donde se coordinan los esfuerzos para generar poder para el cambio, por un mundo justo y sostenible.